Ya. Buenas noches, compañeros, buenas noches, docente. El día de hoy vamos a exponer en el curso de Economía General. Bueno, los integrantes es la señorita Nicole Yade Gutiérrez Ascona y el que le habla. Introducción. El objetivo de este trabajo es determinar la relación entre la ley de MIPES y el desempleo, para lo cual se analizará ambas variables. Se espera contribuir con este trabajo la información que permita medir cuánto necesitamos crecer para lograr un crecimiento no solo económico, sino también lograr un crecimiento del empleo. Nuestro país no es ajeno al fenómeno del desempleo y las consecuencias que eso tiene, como la falta de oportunidades y accesibilidad de un empleo calificado que permita el desarrollo de la persona humana. Por esto es importante determinar cómo relacionan las escuelas con el desempleo, las teorías de las causas del desempleo. Para explicar un poco de ellas, el desempleo sin duda es uno de los problemas más importantes que existen en nuestro país. Tenemos que analizar las causas del mismo porque no puede haber una solución a este problema si no se estudian las causas que las provocan. Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno y la multitud de factores que, que influyen a lo largo de la historia, los economistas no se han puesto de acuerdo sobre los motivos del paro. Por esta razón existen varias teorías para explicar las causas del desempleo. Las más importantes son la teoría neoclásica y la teoría keynesiana. Asimismo, la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Implica la habilidad y capacidad por utilizar los conocimientos, actitudes sobre la sociedad y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. El conocimiento de los efectos sociales y medioambientales de las empresas, el funcionamiento básico de la oferta y demanda y la inversión, el conocimiento de los efectos de la desigualdad de la renta y sus instrumentos de redistribución de la misma, las causas del desempleo y sus principales repercusiones económicas desde el punto de vista económico, implica la asignación de los medios productivos y recursos disponibles para la obtención de los bienes y servicios que mejor puedan satisfacer esas necesidades y deseos. Por otro lado, también los análisis de la macroeconomía con respecto al desempleo nos muestra un margen continuo de pérdidas de trabajos por las malas aplicación y también por salarios deficientes. Respectivamente, nos enfocamos en el análisis de Lima Metropolitana. De esta manera, en nuestra actual situación, se ha afectado a los seguimientos y reincorporaciones de la macroeconomía, del cual ha surgido mayor índice y desempleo y complicaciones con la ley de MIPES. Finalmente, la microeconomía analiza las decisiones de las empresas, ya sea grandes o pequeñas, y estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares o individuos y su interacción con los mercados. El análisis microeconómico nos puede ayudar a determinar el fenómeno económico, que en este caso es el desempleo. Uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de precios en los consumidores y el efecto de los precios en los productos. Esto se basa en la complejidad del fenómeno y en la multitud de factores que le influyen a lo grande de la historia. Los economistas no se han puesto de acuerdo sobre los motivos del paro. Por esta razón existen varias teorías para explicar las causas del desempleo. Baja, compañera, baja para leer lo demás. Ese es el índice. Determina y desarrolla la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico.
Teoría del desempleo. El desempleo sin duda es uno de los problemas más importantes que existe en nuestro país. Tenemos que analizar las causas del mismo porque no puede haber una solución a este problema si no se estudian las causas que lo provocan. Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno y a la multitud de factores que influyen a lo largo de la historia, los economistas no se han puesto de acuerdo sobre los motivos del paro. Por esta razón existen varias teorías para explicar las causas del desempleo. Los más importantes son las teorías neoclástica y la teoría keynesiana. La teoría neoclásica. Los defensores de la teoría neoclásica consideran que la regulación excesiva del mercado del trabajo supone un interposimiento insalable para su correcto funcionamiento. Así los salarios pudieran subir y bajar libremente sin convenios ni regulaciones, o si no existiesen trabas a la contradicción y libre despido, entre otras medidas, el desempleo no existiría. Los neoclásicos equiparan los mercados de trabajar con un mercado de competencia perfecta y apuntan directamente a los sindicatos, sobre todo a los gobiernos, como los causantes del desempleo, al imponer a los empresarios condiciones como el salario mínimo, que impiden ajustes correctos de la oferta y la demanda. En una situación de desempleo lo que sucede es que hay un exceso de oferta sobre demanda, pero este no se puede solucionar con una bajada de precios, en este caso de salarios. La teoría neoclásica del mercado de trabajo defiende la denominada ley de Say, según la cual cada oferta crea su propia demanda. Esto significa que no es posible que exista desempleo de forma involuntaria, con la excepción del paro friccional, siempre que el mercado funcione con plena libertad y sin trabas regulatorias. En estas gráficas se representa lo dicho anteriormente. Bueno, como pueden ver en las gráficas, se indica lo que he leído líneas arriba, ¿no? Segundo punto, la intervención de Alfred Marshall en la escuela neoclásica. Alfred Marshall fue un economista inglés en 1842 y 1924, y el verdadero fundador de la escuela neoclásica de economía, que combina el estudio de la distribución de la riqueza de la escuela clásica con el marginalismo de la escuela austriaca. Y la escuela de Lausana, profesor en Cambridge, fue el autor del libro Principios de Economía de 1890, que se convirtió en el manual de microeconomía más leído en su tiempo. Este libro es su obra más importante y estableció un cambio radical en la forma en que se enseñaba la economía, en lugar de simplemente escribir páginas largas. Marshall dibujó diagramas a lo largo de los capítulos, permitiendo una mejor comprensión de las teorías y modelos económicos, tales como la demanda recíproca en JS1000 un análisis sobre las diferencias entre los costes fijos y variables y la importancia de los periodos de tiempo durante el análisis de estos temas. De hecho, Marshall es el precursor del análisis de costes de hoy en día. Con una claridad educacional incuestionable y lleno de principios sociales profundos, Marshall contribuyó a la ciencia económica con conceptos tales como la elasticidad y el desarrollo posterior de otros temas, como por ejemplo los excedentes, aunque él no inventó el término ni tampoco inició esa teoría. Hizo una separación y definición más claras a los distintos tipos de excedentes, como los excedentes del consumidor o del productor. En su libro principal of Economics, o también conocido como Principios de Economía, indicó también las diferencias entre las economías de escala, internas y externas, así como un diagrama que representaba las fluctuaciones de la oferta y demanda que tenían lugar antes de llegar a un estado de equilibrio, un equilibrio general. Este equilibrio se alcanza mediante el cambio de las cantidades y no los precios, como había establecido Leon Walras.
La intervención de Karl Menger en la escuela neoclásica. El economista Karl Menger nació en Neustadt, estudió Derecho en las universidades de Praga y de Viena en 1872. Durante su época de periodista, las diferentes de las formas de fijar los precios entre lo que aprendió de la economía clásica y lo que creían los que participaban en la economía real. Menger inició un estudio de la política económica que culminó en 1871 con la publicación del libro Principles of Economics, Principios de la Economía, donde cuestionó las teorías clásicas de valor basados en los costes, fuentes básicas de las ideas de Adam Smith y David Ricardo. Analizó una alternativa a la fijación de los precios, con el equilibrio de demanda y la oferta, añadiendo el análisis de los valores subjetivos de los consumidores en sus decisiones económicas. Estas distinciones de los valores justifican el intercambio y el concepto fundamental de que los dos lados de un intercambio económico pueden beneficiarse de intercambio. Esta conclusión también justifica el valor de los intermediarios que facilitan los intercambios entre antes económicos buscando mejorar su situación. En base a este análisis, utilizando el ejemplo del valor asignado en un cubo de agua, donde el primero vale más y sucesivos cubos de agua tienen distinto valor por distintas personas. Estableció su teoría de la marginalidad y el principio de la utilidad. La base de la escuela de Austria desarrolló por separado también por Leon Warlus y William Stanley Jeffers. Ya en la Universidad Viena refirió y extendió las teorías elaboradas en sus principales of económicos en 1883. Publicó Untersuchungen über del método de las ciencias sociales, con referencia especial a las económicas. Con esta publicación estalló una batalla dialéctica con los pensamientos establecidos y desarrollo los pensamientos de la Escuela de Austria, también impulsados por sus notables discípulos, especialmente Eugen Johann Viken y Friedrich von Wieser, que fueron más impactantes en conseguir su conocimiento internacional. Durante los siguientes años publicó varios artículos, como por ejemplo en 1998, The Theory of Capital, la teoría de la capital, en 1892, The Money, los orígenes del dinero. Artículos que revolucionaron la teoría monetaria, estableciendo la importancia del dinero como medio de intercambio, permitiendo los intercambios eficientes sobre el trueque de productos, permitiendo a los entes económicos la posibilidad de satisfacer todas sus necesidades sin la complicación del trueque. La intervención de Leon Walras en la escuela neoclásica. Leon Walras fue un economista que vivió entre 1831 y 1910. Intentó formarse sin éxito en la escuela de Minas y también fracasó tanto en el sector editorial como en el periodismo. Una parte fundamental del trabajo de Walras lo ocupa el estudio dedicado a la determinación de los precios en una situación de libre y perfecta competencia. Walras siempre se preocupó por formular sus descubrimientos mediante proposiciones matemáticas. Empleando la ciencia matemática, Walras pretendía aportar a la economía el prestigio del que gozaban las ciencias físicas. Trabajó incansablemente por demostrar que la libre competencia podía ser ventajosa y beneficiosa. Es por ello que se esforzó en el análisis de los resultados de los mercados de libre competencia, al tiempo que perfilaba la definición de una situación de competencia perfecta. Walras muestra la relación de dependencia que existen entre todos los precios. Ya no se divide entre microeconomía y macroeconomía. Por otro lado, no se pueden separar entre las actividades económicas de empresa y familia, pues todas están interrelacionadas. Walras también defendía que se podía alcanzar el equilibrio de manera simultánea
en todos los mercados. Estamos hablando de un equilibrio general a través de un proceso que relacione todas las actividades económicas. La teoría keynesiana. La teoría keynesiana ofrece un análisis totalmente diferente y opuesto. Por un lado, señala que la principal causa del desempleo no se encuentra en el mercado del trabajo en sí mismo, sino en el mercado de bienes y servicios. Esto se debe a que la cantidad de trabajadores de las empresas están dispuestos a contratar esta en función de la cantidad de bienes y servicios que se paran vender en precio de estos. Cuando la demanda no es suficiente, las empresas prescinde de trabajadores, generando así el desempleo. Los defensores de Keynes no aceptan la teoría neoclásica de bajar los salarios para reducir así el desempleo, sino que creen que estos se fijan independientemente del volumen del mismo. Así las empresas solo aumentarán su contratación cuando esperen vender más. Además, consideran que si se reducen los salarios, se disminuyen también la demanda e incluso de forma que se creará más desempleo al disminuir la producción. Los keynesianos defienden que las empresas crearán más o menos empleo en función de dos variables. Primero, las expectativas sobre la marcha de sus negocios y de la economía en general. Y segundo, los tipos de intereses, es decir, el precio de endeudarse, de forma que la política de tipos bajos, como la actual, favorecería la creación del empleo. Con todo, estos economistas promulgan que cuando el mercado consigue por sí mismo resolver el problema de la crisis y el desempleo, Estado ha de interrumpir con la economía hasta lograr que la demanda y la inversión se recuperen y con ello se reduzca el desempleo, aunque ello suponga un aumento del endeudamiento de las finanzas públicas. Explicar qué conceptos de la economía estudiados en clases se relacionan en el fenómeno económico. Definición del desempleo. Es un conjunto de medidas erradas por parte del Estado, en su mayoría afectan al sector empresarial y manufactura. Las legislaciones, tanto políticas, económicas y sociales, deben impulsar el crecimiento económico de un sector y de un país en general. Cuando no se logra promover el crecimiento económico de manera gradual y coherente, se genera la incapacidad de ampliar las oportunidades de desarrollo industrial, inversión y competitividad, y por ende las tasas de desempleo aumentan. Principio 10. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Inflación se entiende como el crecimiento continuo y generalizado de los precios de bienes y servicios de la economía, y por lo tanto este fenómeno presenta una relativa disminución en el poder adquisitivo del dinero. El desempleo. Se dice que es la desocupación. Sube un poco. No, baja, Irene. No termino de leer. Ya ahí. La desocupación o paro en el mercado del trabajo hace referencia a la situación del trabajador que carece del empleo y por tanto de salario. Por extensión es la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, población activa, carece de un puesto de trabajo. El desempleo se aplica en un contexto de recepción y es cuando, al tener una tasa de interés alta, las personas tienen menos dinero en el bolsillo para hacer compras. Además, si los impuestos son altos, se resienten la demanda, afectando obviamente al sector productivo. Si a eso se añade que hay pocos estímulos para la inversión y se reduce el gasto público, entonces tenemos el escenario perfecto para el desempleo. De modo que, para revertir este escenario, tendríamos que estimular la demanda. Ever, La yo lo tasa de continúo, no desempleo. te preocupes. ¿Te Ya, parece? continúa entonces. Ya. Ya, continúa.
Como punto 3 tenemos la tasa de desempleo. Nos dice que son los criterios occidentales sobre el trabajo y se basan en la economía del mercado y pueden no ser pertinentes para comprender y evaluar las economías familiares basadas en la reciprocidad para la subsistencia. Como por ejemplo tenemos las áreas rurales, que vendrían a ser los indígenas en edad de trabajar y que están cotidianamente realizando alguna actividad económica y subsistencia. Desde este punto de vista prácticamente no habrá desempleo. También tenemos en el punto 4 que son los ciclos económicos y el desempleo. Tenemos como tendencia el crecimiento de largo plazo que va recorriendo mediante fluctuaciones cíclicas del nivel de actividad, con periodos de crecimiento, auge, depresión y recesión. También tenemos el PBI, que es el potencial, es el nivel de producción que se alcanzaría si todos los factores productivos estuvieran siendo usados a límites de sus posibilidades. También contamos con el desempleo estructural, que nos dice que es el tipo de desempleo que suele explicarse por los obstáculos que dificultan la intermediación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Punto 7. La economía real. Tenemos como provocar un desempleo. Uno de los recursos más fructíferos en ciencias, la experimentación, que permite estudiar el efecto de variaciones controladas de alguna variable sobre el comportamiento de un sistema. 8. Desempleo por insuficiencia de demanda agregada. Cuando el ritmo de crecimiento de la demanda agregada es mayor que lo normal. La demanda por trabajo es superior a lo corriente. Luego tenemos el punto 9 que nos dice que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOP. Nos dice que es un organismo público especializado en la presencia del Congreso de Ministros. También tenemos el punto 10, que es la política económica, que es en el que el gobierno emplea sus poderes legítimos manipulando diversos instrumentos con el fin de alcanzar objetos socioeconómicos previamente establecidos. Luego tenemos el monopolio, que es una empresa de monopolio si es la única que vende un producto y si este producto no tiene sustitutos cercanos. Luego tenemos la política monetaria, que nos dice que afecta la demanda agregada y la inflación a través de toda una serie de canales. Luego tenemos el sistema financiero, debido a la creciente necesidad de las medianas y pequeñas empresas, ya que para su óptimo funcionamiento deben obtener financiamiento a corto plazo, ya sea que este provenga de una banca o organismos similares. Luego tenemos C, canalizar la perspectiva macroeconómica, el fenómeno económico. Primera pregunta, ¿qué es la macroeconomía? Nos dice que es la parte de la economía que se encarga de analizar y estudiar el funcionamiento económico de manera global y general. Objetivos de la macroeconomía. Tenemos los principales objetivos que percibe la macroeconomía son los siguientes. Fomenta el crecimiento rápido del Producto Bruto Interno de un país. Baja la tasa de desempleo y fomenta la producción. Logra estabilizar en el nivel de precios, evita el déficit fiscal, administra el tipo de cambio, logra un equilibrio en la balanza comercial exterior. Luego nos dice, ¿para qué sirve? Es útil porque nos permite analizar mejor de conseguir los objetivos económicos de un país. Es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar estos objetivos, tales como la estabilidad con los precios, crecimiento económico, fomentar el empleo, mantener la balanza de pagos sostenibles y equilibrados. Luego tenemos segmentos de la macroeconomía. Es importante identificar cuestiones principales en las que se ocupa la macroeconomía, como por ejemplo el crecimiento económico a largo plazo, la productividad, los ciclos económicos, el desempleo, la inflación, cuentas públicas y sería todo. Luego contamos con empleos de la macroeconomía. Para ello tenemos un mejor concepto, ¿no?, que proponen a continuación. Ante una crisis económica, un país decide devaluar su tipo de cambio con el objetivo de atraer inversiones de exterior. Luego nos dice, ¿qué es un MIPE? Es una unidad económica constituida por una persona natural y jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, ¿no? También tenemos el tipo de MIPES, tenemos el A, MIPES de acumulación, B, MIPES de subsistencia, C, nuevos emprendimientos.
Luego tenemos otro punto sumamente importante que es el análisis de la macroeconomía y el desempleo. Nos dice, ¿qué sabemos sobre el desempleo en el Perú? Eh, Nos dice que se controla, es una información sistemática para esta ciudad reciente, ¿no? Y que también cuenta con las cuales se van ampliando las posibilidades de análisis y evaluación del mercado de trabajo. Tenemos estudios realizados en Lima Metropolitana. Es la más larga y especializada que existe en el país, mm, con pocas ex- excepciones, ¿no? Ha sido principal fuente de información para que la mayoría de los estudios sobre el mercado laboral desarrollados en el país. Luego también nos dice por qué es baja la tasa de desempleo. Em, bueno, se ha excedido un 10% de la PEA a lo largo de todo el periodo analizado. Como se mencionó en la introducción, este indicador es bastante cercano al promedio latinoamericano, situándose en niveles similares de Colombia y Chile. Por otro lado, también decimos que los autores sostenibles del mecanismo de ajuste para el excedente laboral de largo plazo generado por una elevada tasa de crecimiento de la oferta y la contracción considerable en las demandas de mano de obra. Siempre ha sido el precio de la mano de obra, es decir, los salarios reales son los trabajadores. Luego contamos con los grupos especialmente afectados por el desempleo, ¿no? Serían aquí número uno, que existen grupos especialmente vulnerables en el mercado de trabajo, con los cuales se exhiben las mayores tasas de desempleo. Este fenómeno nos afecta mayormente a todos los peruanos y sobre todo a los jóvenes. También tenemos lo que es el sistema de salud y la macroeconomía frente al COVID-19. A pesar del coronavirus, que significó un estado de emergencia, el país no tiene un sistema de salud adecuado. Cuenta con una estabilidad y ventajas de macroeconomía que les brinda las herramientas necesarias para reaccionar en comparación de los otros países de zona. También tenemos con analizar desde nuestra perspectiva económica el fenómeno económico, la economía y el desempleo. A nivel mundial se ha observado un descenso, sin embargo, sigue siendo un gran problema a nivel global. ¿Cómo afecta? Nos damos cuenta que parte de la economía afecta en la producción. Esto implica que disminuye el PIB, el Producto Interno Bruto. También tenemos el análisis, que es la evolución tecnológica, también nos lleva a considerar que cada día se necesita fuerza laboral más especializada y mejor eh, cualificativa. También tenemos lo que es los MIPES en el Perú. Y nos dice que aquí tenemos, a ver, en nuestro país es el segundo trimestre de abril del año 2020. La población ocupa se redujo en 6.7 millones de personas, que aumentó el desempleo y el empleo informal.